Desde la redacción, el podcast de Rosario 3 presenta el especial Los dos rescates de Felipe Gallo. Mi nombre es Ricardo Robbins y esta es la historia de uno de los héroes del crucero Ara General Belgrano, hundido en la guerra por las Islas Malvinas de 1982. A las 4 de la tarde del domingo 2 de mayo de 1982, a un mes del inicio de la guerra por la recuperación de las Islas Malvinas, el primer torpedo del submarino británico Conqueror impactó en el crucero Ara General Belgrano. El estruendo sacudió la sala de máquinas del buque argentino tripulado por 1093 soldados. Segundos después, otro proyectil destruyó la proa. Fuego y agua. El Belgrano se incendiaba y se inundaba al mismo tiempo. Era un hormiguero de soldados que peleaban por su vida. 20 minutos más tarde, a las 16:23, el comandante del crucero, Héctor Bonzo, dio la orden de abandonar la nave. Ordené el abandono con la voz más trágica que un comandante puede dar. De manera que abandonar el buque fue una voz muy tremenda, muy difícil de darla. Claro, es ahí, en ese momento, cuando los hombres comienzan a arrojarse, como estaba previsto, a los techos de las balsas salvavidas. Lo que pasa es que la distancia desde el lanzamiento, 8 o 9 metros, sí, claro, algunos se caían al agua. Esa agua estaba a 0 grados, con lo cual el hombre pierde su capacidad motora más o menos en 5 minutos. De manera que el tema era bastante complicado en ese momento, ¿no? Es grave, porque también los heridos, los quemados que estaban a bordo, complicaban un poco el embalse a las balsas. Una hora después del ataque, el barco se hundió y quedó en el fondo del Atlántico Sur con más de 300 cuerpos, 210 millas al sur de la isla Gran Malvina. Fue la mayor pérdida de vidas de la guerra, la mitad de todas las víctimas argentinas del conflicto. Pero otros 770 soldados fueron rescatados. Uno de ellos es el protagonista de la historia que sigue. Después del estallido, de la bola de fuego y el caos, los sobrevivientes del Belgrano se enfrentaron al mar helado del Atlántico Sur y a una tormenta feroz que no les dio tregua. Los otros barcos de la flota nacional recibieron el mensaje de alerta y después de eludir el ataque del submarino inglés, iniciaron una búsqueda. En un momento se toma la determinación de volver al lugar donde tendría que estar el crucero. Bueno, y ahí ya no encontramos a nadie. En el destructor Piedra Buena estaba el rosarino Fernando Vitale, un joven electricista de 18 años, suboficial de la Marina, que por su rol se paseaba por todo el barco. Y ahí estuvimos toda la noche con los reflectores prendidos, tocando la bocina del barco, buscando, tirábamos bengala, y entre medio de un rolido que es el movimiento de izquierda a derecha, digamos, del barco, el agua me llega a las rodillas. El agua llega a la cubierta, que era donde estábamos nosotros. Todo esto se desata un temporal. Sí, terrible temporal. Mar 6, Mar 7, Mar 8. Esos son los metros de las olas. Después nosotros estuvimos hablando con los chicos del Belgrano y nos contaba que el agua literalmente los tapaba, las olas los tapaban y volvían a salir a flote. Cuando estaban en las balsas. Claro. Ahí es donde pensábamos que no hubo sobrevivientes. Lo único que veíamos era mancha de petróleo en el agua. Era lo único que había. El lunes 3 de mayo, 24 horas después y a 100 kilómetros del lugar donde se fundió el Belgrano, encontraron las primeras balsas con sobrevivientes. Al otro día voy llegando al puente de comando y en ese exacto momento uno de mis compañeros que estaba mirando el radar pega el grito: ahí están. Eran las balsas. La tormenta se los llevó a 100 kilómetros del lugar del hundimiento, hacia el sur. En realidad lo había detectado un avión argentino y nos empezó a avisar por dónde estaban. Y bueno, y cuando estábamos llegando los detectó ahí el compañero nuestro, y me acuerdo otra vez la euforia. Claro, ahí como que empezamos a decir, bueno, no se murieron o no se murieron todos. Bueno, y ahí empezó otra historia.
un buque preparado para la guerra, para matar, entre comillas, o no. Nos tuvimos que dedicar a salvar vidas, o sea, aprender a maniobrar en un barco de más de 100 metros para poder sacar desde las balsas a los compañeros del Belgrano. Fernando recuerda que el rescate fue muy difícil porque el Piedrabuena no era un barco ambulancia, sino un destructor. Usaban las hamacas para pintar como herramienta para subir a los sobrevivientes, muchos de ellos heridos o semicongelados. Nosotros teníamos un buzo de rescate en el Piedrabuena que el loco se tiraba al agua y los ayudaba, los ataba, porque venían entumecidos, no podían hacer nada, no se podían parar, ¿viste? Había un que nunca supe cómo se llama, que es una red, ¿viste? Que por ahí se ven en las películas, que los soldados cuando desembarcan. Bueno, nosotros teníamos una especie de esa red, pero estaba paralelo al agua. Y yo me asomo a la cubierta y veo una mano tomada de esa red, pero estaba sumergida la persona. Lo único que tenía fuera del agua era la mano. Bueno, y ahí se tira nuestro compañero el buzo y lo salva. Pero esa persona que... Era que se había caído el agua de la balsa, claro, no sé ahí como qué habrá pasado, pero yo lo que vi es eso, una mano tomada a la red, aferrado a la vida de esa manera. Y lo logra sacar. Y encima no era un traje especial, era el de neopren común, digamos. Terrible el laburo que hizo el loco. El buzo. El buzo. Acá es importante hacer una aclaración. Lo que estás escuchando son fragmentos de una charla que tuvimos con Fernando Vitale hace 2 años. La publicamos para el aniversario de Malvinas del 2 de abril. Después del podcast con su relato completo, surgieron muchas reacciones. Una de ellas fue la del propio buzo que rescató a ese hombre, a esa mano aferrada a la vida. El tipo de la balsa, se quiso agarrar a la red y se cayó, y el comandante me dijo, no, rescate al agua. Porque yo lo miré a él a ver si me tiraba o no. Si no me daba la orden, yo no me podía tirar. Y sí, yo me tiré a rescatarlo, lo agarré, lo abracé conmigo y después lo sacamos. Era un cabo principal, creo que era artillero, me parece. El buzo se llama Marcos Aiello y le mandó ese audio por WhatsApp a su amigo Fernando. Más tarde, completó la historia. Ya se estaba hundiendo por el peso del agua que tenía en la ropa. Habrá estado 1 o 2 metros bajo el agua. Lo pude agarrar de la chaqueta, de la corbata y tirarlo para arriba. En ese momento el barco se movía muchísimo porque las olas eran muy muy grandes y claro, pegábamos en el casco del buque. Yo me puse de espalda al casco del buque entonces para protegerlo a este suboficial o cabo principal para que no golpeara a él. Y al cabo de un momento nos arrojaron una cuerda, lo atamos y lo pudimos subirlo a bordo. Yo quería saber cómo estaba este suboficial. Fui al comedor del personal y estaba ahí tomando un caldo, una sopa, algo caliente. Lo miré y me hizo el seña de ok con el dedo, con la mano. Y un gesto en la cabeza como diciéndome gracias. Espero que hayas tenido una buena vida. Recuerdo haber tirado de la soga. Recuerdo haber visto una balsa que venía con exceso, porque era para 20, pero estoy seguro que venía cerca de 30. Y una parte estaba pinchada. En las balsas casi no hubo fallecidos, o sea, casos puntuales, como te decía, que encontraron 2 o 3 compañeros en una balsa que murieron de frío, digamos. Después hubo casos de gente que salió muy mal herida, algunos fallecieron en la balsa y otros fallecen después. Esa condición especial, la de un sobreviviente del Belgrano que primero es salvado pero después muere, generó una confusión que se arrastró por décadas. Un caso puntual se convertirá en símbolo, el caso de un cabo rosarino, Felipe Santiago Gallo. Volvamos al estallido de los torpedos en el General Belgrano el 2 de mayo de 1982 a las 4 de la tarde. Enrique William Moreno tenía 20 años y hacía uno que formaba parte de la dotación del crucero. Iba a la guerra, pero no era consciente de lo que eso significaba. Cuando entramos a la zona dentro de las 200 millas, ya la guardia fue guardia reforzada y permanente.
porque estábamos dentro de la zona de combate y había una posibilidad de un ataque del enemigo, pero yo particularmente no me lo imaginaba. Realmente fue así. El Reino Unido había delimitado una zona de exclusión de 200 millas náuticas alrededor de Malvinas. Si un buque argentino ingresaba en el área, podía ser agredido. Aunque el Belgrano no estaba en la zona de exclusión, la primera ministra Margaret Thatcher dio la orden y el submarino Conqueror lanzó los torpedos. Ya no hubo chances de frenar el conflicto y la Dama de Hierro fue acusada de cometer un crimen de guerra. Thatcher defendió así su decisión. Ese barco era un peligro para nuestros chicos. Por eso fue hundido. Sé que hundirlo era lo correcto y lo volvería a hacer. Ajeno a esas decisiones, Enrique era apenas un marinero que recibía órdenes y que de pronto debía correr por su vida. Cuando fue el momento del impacto, del ataque del submarino inglés, estábamos fuera de la zona, ya habíamos salido de la zona, la guardia no era la guardia reforzada. Yo en ese momento tenía que haber estado de guardia, digamos, si era mi horario de guardia, y me encontraba en cubiertas altas. Tuve la suerte, digamos, de estar en cubiertas altas, de la cubierta principal, 2 cubiertas más arriba, en un lugar que se llamaba el cuarto batería, que era mi puesto de combate y a su vez mi lugar de trabajo. Mientras todos iban hacia las balsas, a repetir lo aprendido en las prácticas de emergencia, encontró en cubierta a un compañero que no reconoció. Siento que me habla un señor, digo yo siempre, porque para mí fue siempre un señor. Fue compañero durante un año dentro del buque, que se llamaba Felipe Gallo. Este señor venía negro, literal, empetrolado, en calzoncillo, ¿sí? Y me habló, lo único que le vi blanco fueron los ojos, pidiéndome ayuda. Yo estaba irreconocible, pero bueno, me pidió ayuda y lógicamente que le ayudé. Ahí supe quién era, ¿no? Lo tomó del brazo y lo llevó hasta la guardia donde atendían a los heridos y quemados. Bueno, lo dejé y su piel me quedó en la mano y ahí vi cómo la piel al despellejarse de su cuerpo, se le veía la piel blanca, ¿no? Felipe Gallo era un cabo electricista rosarino de 23 años. Había entrado a la Armada con 14 y por eso muchos en el buque lo conocían. Tenía una esposa y un bebé de 9 meses cuando fue a la guerra en el Belgrano. Todos los que sobrevivimos a este ataque salimos hacia la cubierta principal. El que habla ahora es Miguel Soto. Compartía el área de electricidad del crucero con Gallo. Ahí los enfermeros le aplicaron unas inyecciones de morfina y bueno, y ya quedaron para llevarlo en la balsa de donde iban todos los heridos, junto con los enfermeros que lo iban a cuidar. Ese fue el último momento que lo vi. Un testimonio lleva a otro. Pero ¿quién estuvo con Felipe Gallo en la balsa? Quizás Leandro Vito, un amigo de Fernando Vitale, a quien él pudo rescatar y abrazar desde el buque Piedrabuena. No venía conmigo en la balsa, pero todos hablamos que Gallo llegó a salir porque estaba todo al rojo vivo, prácticamente los mamparos que nos llevaban al sollado. El sollado es el lugar del buque donde duermen los marineros. Ardía el sollado y ardía todo el Belgrano. El crucero en una brasa minutos antes de hundirse. Yo dormía, ¿viste las camas que teníamos en la marina? También había de esas camas allá y yo estaba al lado de él, separado por una chapa. Dormíamos ahí, charlábamos todas las noches. Sí, lo conocí bien. Era un gordito muy bueno, muy buena persona. Contento que estaba embarazada la esposa. Cuando las balsas de Belgrano fueron encontradas por el buque Piedrabuena, empezó el rescate. Osvaldo Martinetti tenía 25 años y era teniente de corbeta. Como jefe de cubierta del destructor, tuvo un rol activo en la evacuación de los náufragos. Aún recuerda a ese soldado que se negaba a ser salvado.
no tenía la voluntad de dejar la balsa. Pedía que lo dejáramos porque estaba muy quemado, seguramente muy dolorido, y le costaba mucho hacer cualquier movimiento. De todas maneras pudimos convencerlo, lo ayudaron algunos otros que todavía estaban en la balsa, le pudimos pasar el cinturón de seguridad por debajo de los brazos y subirlo a bordo. Con mucho cuidado, lo llevaron al hospital improvisado en el comedor del buque. Lo acostaron en el piso de la cámara para tenerlo bajo control. Y yo no tenía otro lugar para descansar porque mi cama estaba ocupada por un náufrago. Así que me tomé un breve momento para reponerme y me acosté al lado de él. Yo no lo conocía. Sentí que le estaba haciendo compañía, pese a que no creo que se hubiese dado cuenta de que yo estaba al lado de él. Se quejaba muy despacito, pero estaba sedado. Y me quedé un rato al lado de él, descansando, y creo que haciéndole compañía. Entonces sí, ya arriba del Piedrabuena, Fernando Vitale vio a Felipe Gallo. Había una puerta abierta, que en realidad se llaman porta, que daba a una escalera por donde yo iba subiendo. Y miro hacia adentro de la enfermería y veo al médico nuestro que estaba haciéndole curación a una persona. Y después supe quién era, porque se toma la determinación de enviarlo al buque hospital porque estaba muy grave, estaba grave. Y lo viene a buscar un helicóptero. Cuando lo están subiendo al helicóptero, yo estaba en cubierta, estaba mirando la acción, digamos, y lo veo a Gallo, cuando lo están subiendo al helicóptero, le veo la cara, le veo que se queja de dolor, y atrás mío, un compañero que no me acuerdo quién es, dice, ese es Gallo, el rosarino. Evidentemente era alguien que lo conocía, y cuando dijo rosarino, a mí me quedó grabado el apellido, pero pasó. No supe más nada de él, mi vida continuó. La memoria, sobre todo si es colectiva, funciona como el efecto dominó. Una pieza empuja a la siguiente y algo toma vida. Se activan recuerdos tapados, se sacan del olvido hechos, personas. Héroes de una guerra que durante mucho tiempo fue negada. Por eso cuando Fernando se decidió a recordar, esa cadena se activó. ¿Puede el relato de algo pasado modificar el presente? ¿Puede una historia facilitar el reencuentro de una familia disgregada? ¿Puede activar un funeral de honor de la Armada 40 años después? ¿Sanar a múltiples personas? ¿Crear un mausoleo allí donde antes no había nada? Puede. Hasta acá, la primera parte de Los dos rescates de Felipe Gallo, una producción original de Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Investigación, Ricardo Robbins y Fernando Vitale. Guión y narración, Ricardo Robbins. Edición y paisaje sonoro, Ezequiel Clerici. Dirección y coordinación general de Rosario 3, Lalo Falcioni, Sabrina Ferrarese, Soledad Massín y Damián Schwartz.